Canal 1. Somos contenido. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Enfoque y Estrategia, un espacio que busca brindarles las últimas tendencias en gestión de negocios para ejecutivos vía Canal 1. Retorno muy feliz después de varios meses en los cuales Canal 1 ha crecido mucho en su programación y con un éxito asombroso. Mayo 2020 nos encontramos en lo que jamás nos pasó por nuestras mentes, en una pandemia mundial estamos viviendo debido a la presencia del COVID-19, que esperamos se encuentre pronta cura. En esta oportunidad hablaremos sobre el COVID-19 y el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo durante esta cuarentena que estamos todos en el mundo. Entonces queremos saber si el teletrabajo es realmente efectivo. De un momento a otro, ¿no? Estuvimos en un aislamiento social obligatorio, ¿no? Debido al peligro de contagio del COVID-19, y la opción más rápida para las empresas fue que sus colaboradores inicien sus actividades remotas desde sus casas. Entonces la gran pregunta es, ¿estábamos preparados para hacerlo? ¿No? Para ello conversaremos con Mónica Pardo, consultora en recursos humanos. Ella es experta en gestión del cambio, en comunicación interna y liderazgo, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, Carmen. Hola, Canal. Muchas gracias, Canal 1, por la invitación. Muchas gracias, Carmen, a ti, porque eres una profesional a quien valoro y admiro muchísimo. Y creo que estos son unos tiempos bastante raros los que nos tocan vivir. Mi día a día se compone básicamente de acompañar las grandes transformaciones y gestionar el cambio, ¿no? Exacto. Pero estos tiempos raros nos excedieron en gestionar el cambio. Esto es un momento yo lo llamo de cambio evolutivo, ¿no? El COVID nos ha obligado a muchas cosas. Entre ellas, el teletrabajo no ha sido una opción, ha sido mandatorio, ¿no? Para muchas empresas, muchas cosas, no ha quedado otra oportunidad. Y de verdad que los que nos hemos podido incorporar en el teletrabajo somos muy afortunados, ¿no? Porque el contexto es bien difícil, tenemos muchos inconvenientes. Así que hay un gran momento de reinventarse y creo que este es realmente. Y justamente, Mónica, cuéntanos cómo funciona el teletrabajo, ¿no? Y qué modalidades existen. Bueno, es bien importante primero en esta pregunta tuya de cómo funciona el teletrabajo y qué modalidades existen. Primero es muy importante entender bien qué es el teletrabajo. Es decir, por definición, el teletrabajo requiere de unas características. Primero es que el trabajador no esté en el lugar presencial, ¿no? Es obvio, está en un lugar distante. La segunda característica que tiene que tener el teletrabajo es que tiene que haber procesamiento de información. Es decir, no todas las tareas pueden hacerse en teletrabajo. Claro, exacto. Entonces, y la tercera característica que de alguna manera tiene el teletrabajo tiene que ver con que hay uso de unas herramientas tecnológicas. Es decir, hay unos medios de comunicación que se incorporan allí. Entonces, en este sentido, a tu pregunta, ¿cuáles son las modalidades? Una vez que hemos definido de alguna manera qué es el teletrabajo, las modalidades en realidad de teletrabajo normalmente conocidas son tres. Una es el trabajo domiciliario, es decir, el colaborador hace su trabajo desde su casa en su domicilio. Claro. Hay otra que esa es, digamos, la más, estándar y conocida. Pero también hay unas modalidades que tienen que ver con lo que se llama el telecentro. Aquellos lugares donde
cumplen las características que dijimos, hay gran manejo de información, se usan los medios, pero están agrupadas las personas, ¿sí? Los telecentros tienen que ver con una modalidad remota, especialmente los telecentros en Europa han tenido mucha relación en el sentido de unir zonas rurales, o los telecentros más conocidos en ese sentido en Europa tienen que ver con el trabajo del Estado, cómo el Estado se acercó a las zonas rurales. Ajá. Pero también hay otros que tienen que ver con el uso de tecnología, aquellos lugares donde los programadores, que son los que, por ejemplo, naturalmente pueden hacer el primer concepto, que es el trabajo domiciliario, que es el más conocido. Ajá. Un programador, un ingeniero, desarrollador de sistemas, ¿puede hacerlo en su casa? Claro. Sí, pero hay algunos temitas como, por ejemplo, esta cuestión de la soledad que se siente, etcétera, que los telecentros han reducido estas cuestiones. Con lo cual, el segundo concepto es estos espacios diseñados adrede, ¿sí? Para el teletrabajo. Y una tercera modalidad de teletrabajo que existe es el móvil. Es el que habitualmente la gente hace uso de ¿qué cosa? De una tablet, de su celular, ¿sí? Uh-huh. Es una modalidad que está muy relacionada al mundo especialmente comercial, ¿sí? Entonces, los trabajadores, los vendedores de seguro, los vendedores de alimentos, etc. Entonces, interesante. En ese camino las modalidades de trabajo remoto y en el sentido del trabajo a domicilio, hay determinadas profesiones y determinadas tareas que estábamos como muy acostumbrados a esto, ¿no? El consultor realmente tiene su tarea en el cliente, pero no necesariamente, por ejemplo, tiene que estar en la oficina. Exacto. Un consultor que está en la oficina es medio raro. Entonces, pero también los directivos. Hay determinados directivos que tienen que tomar decisiones importantes o algo, y ya sea porque se lo permite la empresa, porque hay empresas que lo tenían como opción. Uh-huh. Entonces, ya sea porque lo permite la empresa o porque les gusta, como en mi caso, a mí me encanta terminar mis informes en el sillón de mi casa. Claro. Entonces, Mónica, en ese sentido, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que ofrece el teletrabajo a las empresas y al trabajador? Bueno, las ventajas en general, en términos generales, en los años, no estoy hablando exactamente ahora COVID, sino que en general el teletrabajo, en las empresas que lo han aplicado, han tenido una reducción o un aumento de su rentabilidad, obviamente, en términos de costes. Uh-huh. Hay una cuestión de costes donde se reduce, ya sea temas edilicios, ya sea costes de infraestructura, etc. Uh-huh. Pero como yo llamo ventajas y desventajas dos caras de una misma moneda, ¿sí? Porque si hay una reducción y costes para la empresa en ese sentido, también hay unos tiempos que no pierde el trabajador en desplazamiento, ¿sí? Claro. Entonces, esos tiempos del tráfico, etcétera, para el trabajador son una ventaja. Exacto. También hay una ventaja muy importante, que es la captación del talento. Es decir, yo puedo tener en mi empresa a disposición el talento que esté ubicado en cualquier sitio. Uh-huh. Por ejemplo, específicamente me ha sucedido la semana pasada que yo requería un determinado perfil para un determinado puesto y me han dicho de mi equipo, tenemos una persona que está haciendo un máster en Alemania. Uh-huh. ¿Qué te parece? Yo digo, ¿tiene tiempo? Por supuesto, me dice. Ah, qué bien. Entonces, exacto. Mira qué buena oportunidad para mí tener una persona hipercapacitada con una mirada de lo que está sucediendo. Y cuando converso, también ellos me dicen, ok,
me da la posibilidad, especialmente estamos pensando en Millennium, ¿no? En esta ventaja. Me da la posibilidad de trabajar en proyectos que me apasionan, que me interesan. Esto es lo que te dice la gente. Cuando uno conversa y le da la oportunidad, dice, esto me gusta y no importa el sitio donde esté. Así que básicamente las ventajas en el mundo, cerrando un poco el tema, costes, pero fundamentalmente tienen que ver con esta conciliación vida-trabajo, que también es otro tema que hay que verlo ahora en temas COVID, ha cambiado. Exacto. Exacto. ¿Y en qué sectores crees que están más aptos para esta actividad? Porque no todos los sectores pueden trabajar así, teletrabajo. No, definitivamente no. Definitivamente hay sectores que están, como bien decíamos, la consultoría, etcétera, son sectores que históricamente, banca en el tema de seguros, se ha trabajado de esta forma, pero hoy día, y especialmente el COVID, nos ha transformado, nos ha acelerado la digitalización. Entonces, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado todo. De verdad, cuando yo pienso en cómo va a ser, yo creo que tiene que aplicar a muchísimos sectores. Hay algunos que definitivamente lo que tendríamos que hacer es al revés. ¿Quiénes no? Okay. No se puede aplicar teletrabajo cuando es un tema de atención los médicos. Es decir, y sin embargo, si te fijas, también se pudo pensar en una atención virtual para determinadas cosas. Exacto. Pero hay médicos que están atendiendo por llamada Zoom o por Skype, estas plataformas, a sus pacientes. Exacto. Entonces, sí, yo creo que este es el inicio de toda una gran transformación. Con lo cual, el teletrabajo llegó, se queda y bueno, por lo menos ahora, en los próximos tiempos, hasta diciembre por lo menos, yo creo que esta es la gran opción que tenemos, ¿no? Probablemente a futuro sean unas opciones un poco híbridas o mixtas, donde un tiempo será teletrabajo y otro tiempo será algunas reuniones personales, porque siempre se requiere ese contacto, ¿no? El contacto, la sinergia de lo personal. Pero por ahora no tenemos muchas ganas de personal. En materia de regulación, Mónica, porque sabemos que hay muchos países que ya están hace tiempo, usan el teletrabajo como opción, ¿no? Y bueno, hay en otros países como en Latinoamérica que todavía no es común. En materia de regulación, ¿cuáles serían esos derechos y deberes del teletrabajador? Sí, mira, en materia de regulación, básicamente nosotros, por ejemplo, en Perú, la ley 30.036 y su reglamento 017 del 2015 regula estos espacios, ¿no? En Argentina está la ley 2774 del contrato de trabajo original de 1974 y luego ratificado en distintas leyes, la 25.800. Pero básicamente lo que ocurre es la legislación existe, aplica al igual que derechos y deberes que tienen los trabajadores, pero el trabajador presencial. Pero básicamente lo que tiene el teletrabajo es un foco en el tema de confidencialidad de la información. Es muy importante en esta modalidad el tema de confidencialidad de la información, el tema de resguardar la información de la empresa y el uso de los medios, ¿no? Por ejemplo, en el teletrabajo, cuando la empresa le otorga a un trabajador la laptop o la tablet o lo que fuera, es de uso exclusivo del trabajador. Claro. Entonces, estas cosas están mucho más claras y todavía hay mucha más tela por cortar porque los tiempos también del COVID nos van a poner en ese lugar, Carmen. Entonces... Sí, justamente he sabido que la mayoría de empresas buscan ejercer un control sobre sus trabajadores, sobre sus colaboradores y consideran que mediante el teletrabajo no es tan fácil lograrlo, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo manejar esta situación?
Es correcto, Carmen. El tema del control y el teletrabajo, inclusive en la ley peruana hay una cápite donde habla de la necesidad de que haya controles claros, porque es necesario tener claridad en cuanto a que de las dos partes, claro, ¿no? Del trabajador y del empleado. En realidad, el teletrabajo nos presenta un reto. A los líderes. Los líderes tenemos que estar preparados y prepararnos para este nuevo escenario, con una medición por objetivos más que antes, no por horas, así de simple. Por proyectos. Sí, y aparte con unas capacidades para, primero, hacer seguimiento y acompañamiento al trabajador. Nos va a requerir estar mucho más cerca, aunque nos parezca mentira, estamos con una pantalla pero mucho más cerca. Y por otro lado, a los líderes también tenemos un reto tecnológico en el uso de las tecnologías en general, ¿no? Exacto. Porque si bien ahora Zoom, Meet, todas las herramientas colaborativas se nos han hecho más cerca a todos, ajá, pero igual todavía hay un camino. En el término del reto que tenemos en términos de líderes es ese, en términos de trabajadores, en esta medición que es necesaria hacer por las dos partes, se requiere fundamentalmente unos nuevos skills, ¿sí? Los trabajadores van a tener que, como línea base lo llamo yo, línea base van a tener que tener skills de flexibilidad, pero de adaptarse fundamentalmente a las situaciones y al cambio, generar sinergias desde otro lugar para el trabajo. Ya no es yo espero, no, automotivación, una pasión por lo que hacen, porque si no, realmente se convierte en muy difícil manejar esta situación de distancia, ¿no? Y por otro lado, un colaborador que fundamentalmente esté en capacidad de autogestionarse, autodisciplinado tiene que ser, es decir, tiene que manejar muy bien los tiempos, exacto, manejar muy bien, sí, tiene que tener una gestión de tiempos y de trabajo, de prioridades, de tareas, así que tenemos un reto muy grande por todos lados. Los que los acompañamos a desarrollar habilidades, tenemos un gran reto también en este sentido. Somos tenemos que ser un gran equipo desde un lugar distinto. Hay que construir esos lazos sociales, esos lazos de contención de las empresas desde un lugar distinto. Y sí se puede medir, pero más que medir, acompañar a las empresas al logro de los resultados, porque en este momento todos estamos bien preocupados por nuestros trabajos. Exacto. Aparte de la lógica, ¿no?, preocupación por la salud. Y si consideras que la capacitación es importante, ¿no? Me imagino que para poder manejar esta nueva modalidad en la que todos nos encontramos en el mundo, me imagino que necesitamos también un poquito de motivación, como decías tú, pero quizá a través también de la capacitación hacia los trabajadores de la empresa, más o menos cómo orientarlos sobre cómo optimizar su trabajo a través de esta modalidad, ¿no? Sí, Carmen, sí, es muy acertada tu pregunta. Es decir, las personas, tú hablas de la capacitación, de la motivación, cómo acompañarlos. Yo lo llamo acompañar este reto, este desafío, esta transformación, porque la capacitación, si bien todos conocemos las herramientas, se requieren más que nada unas nuevas reglas. Tiene que haber unas nuevas reglas de juego. Uno de los puntos que no hablamos de los líderes, de los colaboradores, pero de recursos humanos. Recursos humanos tiene unos retos importantes en este momento, porque fíjate que se convirtió en el cuidador de la salud de nuestros trabajadores. Está detrás del COVID midiendo temperatura, sufriendo con cada trabajador que se nos infecta. Ajá. Entonces, una vez que todo esto esté más estabilizado, se va a requerir unas reglas mucho más claras. Se necesitan nuevas políticas de uso de la tecnología. Se necesitan tener
claridad de estas políticas. Por ejemplo, el derecho a la desconexión. Hay países muy adelantados como Francia y Italia que ya lo tienen. Es decir, los momentos en que el colaborador tiene que hacer una separación entre la vida personal y vida profesional. Esa desconexión aún en estos momentos nos es algo un poco lejano, porque de verdad que estamos todos muy... yo tengo equipos con gente en proyectos, que están trabajando un montón de horas, y cuando nosotros les preguntamos y les decimos cómo los podemos ayudar, y ellos dicen a continuar trabajando. Es decir, el que tiene esta gran oportunidad de tener trabajo también está automotivado. Entonces, por otro lado, esta desconexión todavía requiere un camino, pero sí una gran transformación. La capacitación, que es lo que tú decías, es un pilar fundamental. Capacitación y acompañamiento, yo lo llamaría, ¿sí? Porque va a ser muy difícil la capacitación como la conocíamos. Claro. Presencial, claro. Y como tú decías, bueno, el teletrabajo ha venido para quedarse, y entonces consideras que el teletrabajo va a ser la opción universal para los próximos años de trabajo. Mira, Carmen, yo creo que sí va a ser una opción muy tenida en cuenta. Hasta el teletrabajo ya existía, pero no se tomaba en cuenta. Sí va a ser una opción muy tenida en cuenta, porque de acá a fin de año, como bien te decía, no nos queda otra que continuar con el teletrabajo. Es verdad. Sí, entonces para mí es una transformación, una aceleración de la digitalización que llegó, se queda y va a dar buenos resultados, pero vamos a requerir tener unos nuevos procesos probablemente. Va a haber un trabajo muy fuerte de tecnología, de procesos, de finanzas, de todas las áreas juntas. Vamos a tener que acompañar este nuevo tiempo de teletrabajo, ¿no? Uh-huh. Y especialmente uniendo puentes de escucha fundamentalmente. Con el colaborador hay que sentarse con una visión más cercana a qué es lo que necesitan. Los retos de los colaboradores hoy en día son distintos. Algunos tenemos mucho problema para ir a hacer las compras, otros tenemos que teletrabajar en situación de cuidado de chicos. No sé, el mundo ha cambiado mucho, Carmen. El mundo ha cambiado mucho. Lo que sí es cierto es que esto continúa así. Lo veo muy difícil que podamos, no sé, las capacitaciones en las universidades haya vuelta atrás, ¿no? Hay algo que ya se caminó y por ahí sigue. Entonces, nos quedará acompañar los nuevos retos de las organizaciones en este sentido. Sí, claro. Yo creo que es esto una buena oportunidad, ¿no? Para que las empresas se ajusten sus procesos y podamos trabajar en función a resultados y con los mismos salarios, ¿no? El salario no tiene por qué afectarse en tanto el trabajador cumpla con sus objetivos y los objetivos que la empresa ha trazado para esas áreas y a esas personas. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, ha estado muy interesante. Lamentablemente el tiempo nos queda ya corto, pero tenemos que cortar la entrevista lamentablemente. Te invito nuevamente a otro programa para poder seguir conversando sobre estos temas de capacitación, comunicación, recursos humanos. Muchas gracias, Mónica, por tu participación en este programa, Enfoque y Estrategia. Muchas gracias a ustedes y un gusto, a disposición para lo que necesiten. Bienvenida a Canal 1. Y bueno, amigos, los invito a que visiten y se suscriban a nuestro canal en YouTube. Visítenos como Canal 1 Somos Contenido. Y también que pueden dar like a nuestras redes sociales. Tenemos toda la programación en las redes sociales para que ustedes puedan conocer un poco más de la propuesta de Canal 1. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Canal 1. Somos Contenido.